la inauguración de este tercer programa, que el día de hoy abordará el tema normativa fitosanitaria. En el orden del día escucharemos en primer término al señor secretario general, quien ya nos acompaña. Luego escucharemos la ponencia a cargo de los expertos en sanidad agropecuaria, Camilo Beltrán y Ramón Canízares, funcionarios de la Dirección General 1 de la Secretaría General. Procederemos luego a responder las preguntas por parte de todas aquellas personas que nos acompañan en este momento, a quienes les agradecemos por su participación. Consultas que podrán ser hechas a través del botón Preguntas y Respuestas. Escucharemos entonces al secretario general de la CAN, doctor Jorge Hernando Pedraza, para la apertura de este importante evento. Secretario. Gracias, Bettina, muy gentil, muchas gracias. Quiero saludar a todas y a todos los concurrentes a este tercer ciclo de nuestros webinares dedicados a la capacitación hacia las MIPYMES. Sean ustedes bienvenidos, esperamos que tengan una resultante que genere el cumplimiento de sus expectativas en el día de hoy. Saludo a nuestros directores presentes en esta tarde, Clarence Sendara, director de la DG1, y a nuestro director, Diego Caicedo, director de la DG2, de la misma manera que a nuestros funcionarios, Ramón Cañizares y a Camilo Beltrán, que son expertos en estos temas que hoy ustedes van a tratar a profundidad. Quiero contarles que, como parte de nuestra agenda, como lo han sabido ustedes desde el primer capítulo, hemos diseñado este programa con el propósito de acercar mucho más a las exportaciones a nuestras MIPYMES. No hay ningún evento en la academia o gremial o gubernamental en el que en todo este tiempo y por supuesto también antes de esta coyuntura, el secretario general deje de mencionar la importancia de las MIPYMES. Nuestras MIPYMES no solamente son el 60% del empleo, que además son la parte fundamental de nuestra estructura de la economía de la CAN, porque el 90% de nuestras empresas pertenecen al segmento MIPYMES. Por eso no puede haber ninguna política dentro de esta coyuntura del COVID-19 o posterior a la pandemia que no tenga como precepto el auspicio, la contribución de políticas que protejan y estimulen a nuestras MIPYMES. De tal manera que esta es parte de lo que hacemos en este seminario y por eso en este programa de capacitación que comenzamos el 27 de mayo y que se extenderá hasta el mes de diciembre, hemos tenido jornadas muy asistidas. Ahora mismo van llegando ya los asistentes, pero hemos tenido picos de 600 personas asistiendo a nuestras jornadas de capacitación y que ahora contamos con unas herramientas más amplias que nos van a permitir llegar a 2.000 o a 3.000 o a 4.000 si fuera el caso. Hoy vamos a hablar de las normas de tipo fitosanitario en la comunidad andina y de las actividades que se impulsan en toda la materia que tiene que ver con la sanidad agropecuaria. Quiero contarles que como parte de la estrategia que estamos desarrollando, desde el mes de abril presentamos el protocolo frente al escenario del COVID-19 en el sector agropecuario, asociados por el OIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur, convenio que habíamos hacía muy pocas horas antes de entrar en la cuarentena firmado en Montevideo, como también recientemente, el año pasado, hicimos el de la OIRSA, que nos facultó para que hoy esta guía de bioseguridad esté aplicándose en 18 países para 575 millones de habitantes, toda América Latina, y que esté focalizada en proteger la salud de quienes están dedicados a todo el segmento de la producción primaria, del sector agropecuario y toda la cadena alimentaria, por supuesto, de transformación de alimentos
e incluso de transportación para llegar a centros de consumo. Mientras estamos confinados cerca de 500 millones de personas, ellos han expuesto su salud y han estado en el rigor de generar la comida. Esto además tiene que ver con una política y estrategia de seguridad alimentaria. Por eso también mi solidaridad para con todas las MIPYMES que participan del segmento agropecuario de la CAN, que han sido baluartes al lado del equipo de los médicos y personal paramédico de la CAN, que se han en el día a día dispuesto a salvar vidas, arriesgando su propia salud. Son los héroes de esta jornada. Ustedes que participan en este segmento de la economía, pues han estado haciendo la labor para que haya comida en la mesa de todos los habitantes andinos. Y que anhelamos además en todas las mesas de las casas haya comida. Por supuesto que entendemos y sabemos que hay dificultades y hay muchas familias que la pasan muy mal, pero aspiramos a que este tipo de mecanismos, en unos momentos de angustia para la humanidad, podamos nosotros, apelando a nuestra raza, a nuestros preceptos fundacionales, a nuestra condición histórica de heroicidad, a nuestros antecedentes de raza, para potenciarnos y convertir esto en una oportunidad que nos permita ir mucho más allá. Por eso, permítanme, además de esto, decirles que estamos trabajando en la reactivación y la diversificación y recuperación de mercados que nos permitan, a través, por ejemplo, de la utilización de las herramientas de la tecnología, hacer fortalecimiento del e-commerce y fortalecer nuestras ruedas virtuales de negocios, como la vamos a hacer a final de agosto, en reemplazo de una presencial que teníamos previsto realizar en la ciudad de Guayaquil. Y esto está acompañado, repito, de la transformación digital que deberá estar inmersa en todos nuestros procesos para disminuir contactos, para disminuir papelería, para disminuir procesos y trámites y hacer mucho más moderna, más ágil y más dinámica la obtención de procesos y de trámites. Esto, además, está acompañado de una estrategia post-pandemia que nos permita focalizarnos muchísimo en cadenas de valor regional, en sustitución de las cadenas globales de valor, porque soy de los que cree que el mundo cambió, que no vamos a tener el mismo escenario ni social, ni político, ni gubernamental, ni económico en la post-pandemia que el que traíamos antes de esta experiencia muy lacerante para la humanidad. Lo que quiere decir que tenemos que hacer unas adaptaciones y que natural y necesariamente tendremos que contemplar unas acciones que nos permitan fomentar la investigación, insertar más la innovación y, por supuesto, prevalernos del desarrollo de la tecnología para que esté en todos nuestros procesos. Por eso acelerar ponerle el pie en el acelerador a la digitalización, a la automatización de todos nuestros procesos productivos nos va a permitir activar muchos frentes con mejores resultados. También tenemos dentro del menú una mejor activación del transporte transfronterizo con más facilidades. Y para terminar, quiero contarles que en el último Consejo Empresarial Andino, realizado el 8 de julio, propuse a la nueva presidencia pro tempore de Colombia, en cabeza del presidente Iván Duque, y a los demás jefes de Estado, el presidente Vizcarra de Perú, el presidente Moreno de Ecuador y a la presidenta Áñez de Bolivia, que actuáramos en 3 frentes. Primero, hacer una actualización normativa con el propósito de que nuestras decisiones 862 sean mucho más coherentes hoy, revisar de pronto algunas que puedan estar en condición de derogación tácita o que estén desueltas por las prácticas y los usos, puedan estar más en coherencia con las tendencias y los requerimientos normativos de los mercados o con las nuevas prácticas de consumo y de consumidores, que son distintas sustancialmente a lo que había hace 40 y 30 y 20 años.
En segundo lugar, proponer que fortalezcamos nuestra estrategia para convertirnos en una despensa alimentaria del planeta. Es fundamental en este momento de crisis, aprovechando nuestras fortalezas, nuestras virtudes, nuestras potencialidades. Tenemos tierras, tenemos conocimiento para el cultivo, cumplimos normas fitosanitarias y sanitarias como hoy ustedes van a verlo, y tenemos un avance de reconocimiento global sobre que a los mercados mundiales llegamos con productos de alta calidad. Si entendemos semejantes fortalezas, vamos a poder potenciarlas y buscar entonces nuevas rutas para vender mucho más nuestros productos, sobre todo los de este sector de la economía primaria y el sector agropecuario, y por supuesto con transformación, con valor agregado a través de estas cadenas que nos permitan fortalecernos aquí en nuestras economías. Estaremos entendiendo que haremos de la CAN e incluso en asocio con los demás en Latinoamérica, un continente cuya economía sea de la primera línea del mundo y podamos entonces tener protagonismo especial en los tiempos por venir. Y finalmente, porque creo que una tercera propuesta que es concurrente y por supuesto muy conexa con la anterior, es hacer la reunión de todos los organismos de integración de América Latina, que es el continente que más organismos tiene de integración, para que detectemos ese común denominador que nos permita encontrar en unos acuerdos la disminución de lo que yo llamo el paralelismo institucional o la repetición de acciones haciendo economías operacionales o evitar la duplicidad misional que fortalecerá, por supuesto, al continente entero. Mientras ello ocurre, nosotros seguimos siendo y estamos preparados, siendo protagonistas para cumplir los requerimientos del momento. Y estamos preparados de manera actual y muy dinámica con todo nuestro equipo humano, como el que hoy va a conferenciar con ustedes, no solamente para transmitir lo que hacemos, sino para crear las condiciones que nos permitan recuperar la fortaleza de nuestras economías y crear una redención en espiral ascendente de nuestros aparatos productivos. Les quiero desear éxitos en la jornada de hoy y ya nos veremos en la siguiente con otros temas concurrentes dedicados a ustedes, las MIPYMES, como la fortaleza de la comunidad andina. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario general de la Comunidad Andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza, por las palabras de instalación del tercer webinar Pymes Exportadoras frente al COVID-19. Ahora damos pase a nuestros expositores de esta tarde, a Camilo Beltrán y a Ramón Canízares. Ellos expondrán el tema normativa fitosanitaria andina. Reiterarle a quienes nos acompañan a esta hora de la tarde a través de nuestra plataforma Webex que pueden formular sus preguntas durante la exposición, las cuales serán respondidas por nuestros expositores mediante el botón preguntas y respuestas. Asimismo, agradecemos a quienes nos siguen a esta hora por las redes sociales de la comunidad andina. Estamos transmitiendo en vivo esta tercera jornada de capacitación a través de las cuentas Facebook y Twitter. Adelante, Camilo y Ramón, con la ponencia. Los escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Un especial saludo al señor secretario general. Un especial saludo también a los directores y a las personas que se encuentran conectadas. En efecto, mi nombre es Camilo Beltrán y el día de hoy con mi colega Ramón Canízares vamos a hacer la presentación sobre el tema de normativa fitosanitaria en la comunidad andina. Sí, buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial al secretario general, a los señores directores que nos acompañan. Es un gusto estar conectado con todos ustedes para hablar un poco de la normativa fitosanitaria de la comunidad andina. Vamos a realizar esta presentación a 4 manos y creo que sería interesante aprovechar esta situación para que ustedes, nuestros oyentes, puedan
también de alguna manera a ser partícipes de la presentación. Les invito a que a través del chat incluyan no solamente consultas, preguntas, tal vez también algunos comentarios que podemos ir viendo a medida que va transcurriendo la presentación. Tal vez así podamos percibir de parte de ustedes cuáles son los temas de mayor interés. Empecemos entonces. Buenas tardes con todos. Muchas gracias entonces con Ramón. Vamos a dar inicio a esta presentación y para ello vamos a mencionar un poco cuál es el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Nos vamos a ir un poco de lo que es genérico o general a lo particular. Entonces, en principio se va a hacer una breve reflexión de por qué se regulan los productos agrícolas, en particular para el comercio internacional. Se va a hacer una conceptualización de lo que son las medidas fitosanitarias y para qué aplican o para qué se usan las medidas fitosanitarias. Posteriormente ya vamos a adentrar un poco en las bases de la comunidad andina que permiten el libre comercio de varios productos, que a su vez establecen unas normas y unas reglas para que se puedan movilizar y comerciar estos productos. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una información sobre la capacidad de algunos productos para poder, digamos que ocasionan algunos riesgos por su comercio internacional. Vamos a abordar de qué manera normativa se abordan esos riesgos. Se va a describir un poco el procedimiento genérico de una operación comercial de un producto agrícola, por supuesto desde la perspectiva fitosanitaria, y en esa medida se van a abordar cuáles son por lo menos las exigencias formales, documentales o genéricas que habitualmente debe cumplir un producto que quiera ser transado a nivel internacional. Y como un punto adicional, al final les vamos a mostrar un poco sobre algunos temas priorizados, sobre algunas plagas de interés regional que son de preocupación para los países de la comunidad andina. Continuando con el desarrollo de esta presentación, lo primero que queremos hacer es una reflexión. Y esta reflexión de repente viene un poco también de la situación que se vive por la crisis que ha generado el COVID-19. Esta crisis ha puesto de manifiesto que la agricultura tiene un rol preponderante o debería tener un rol preponderante también en la pirámide de prioridades que tienen tanto las personas, los ciudadanos, como los estados. Y esto lo mencionamos porque día a día debemos consumir alimentos, pero muchas veces no entendemos el contexto que hay detrás de un alimento que tenemos sobre nuestra mesa o eventualmente no tenemos una visualización de qué implica que ese alimento llegue, lo que hace que ese alimento llegue a nuestra mesa. Entonces, en este caso es importante mencionar que uno de esos factores que hace posible que ese alimento llegue a las mesas de los ciudadanos es que los cultivos se encuentren sanos, es decir, que exista una condición fitosanitaria que permita la producción de esos determinados productos. Entonces, se concibe la sanidad vegetal o la condición fitosanitaria de un país, o puede llegar a ser concebida como un patrimonio que se goza de manera horizontal y gracias a través del cual se puede generar alimentos y caminar por el sendero de la seguridad alimentaria. Entonces, dicho esto y siendo claro como primer mensaje que queremos dejar, que la condición fitosanitaria constituye una suerte de patrimonio, entonces es necesario proteger, conservar y mantener ese patrimonio. Para ello es necesario entonces empezar a reconocer que existen unos riesgos que es necesario manejar. Entonces, la pregunta que se formula acá es ¿por qué se regula el comercio internacional de productos agrícolas? Y la respuesta es porque existen unos riesgos efectivamente. Y esos riesgos se basan en que, por supuesto, los alimentos vienen de los cultivos, de las plantas. Estos cultivos o plantas son susceptibles del ataque de plagas de distintos organismos, pueden ser insectos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias. Hay organismos de diferentes índoles que pueden llegar a afectar la agricultura y llegar a considerarse como una plaga y por ende
ocasionar una suerte de daño al hombre o a las actividades que desarrolla. Entonces, el comercio internacional se regula para poder lograr seguridad en el mismo, básicamente, para poder lograr un concepto de comercio seguro. Debido a que hay productos agrícolas que por su naturaleza tienen la capacidad de transportar o dispersar plagas que pueden llegar a afectar la agricultura de los países si es que llegan a entrar a nuevas áreas o a nuevos territorios. Entonces es por esto que se reitera o se configura que esa condición en donde un país puede mantenerse indemne o libre de ciertas plagas que no tiene y que pueden llegar esas plagas a ser de importancia cuarentenaria, eso configura o se puede concebir como un patrimonio que permite la producción agrícola. Esto también va a evitar el uso de algunas prácticas que pueden implicar otros riesgos asociados. Entonces, el comercio internacional se regula en principio para manejar esos riesgos, para prevenir que se dispersen estas plagas que pueden estar asociadas a los productos agrícolas. Previniendo la dispersión de estas plagas asociadas a los productos agrícolas, se están previniendo las consecuencias que se pudieran dar de la introducción de estas plagas. Entonces, hay muchos casos que se podrían reportar a nivel mundial, pero estas consecuencias, para poner un caso a colación que no sea de la región, pero que es un caso muy importante, es una plaga que en algún momento se transportó desde China a los Estados Unidos mediante unos embalajes de madera y esta plaga devastó con grandes bosques en el sur de Canadá y en el norte de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de consecuencias, esas consecuencias en donde no solamente la producción agrícola, sino de alguna manera el ambiente se puede ver amenazado por la introducción de plagas, esas consecuencias son las que se buscan prevenir cuando se regula el comercio internacional de productos agrícolas. Manejando el riesgo y previniendo las consecuencias, entonces se camina o se busca lograr un comercio seguro o proporcionar seguridad para que este intercambio de productos, que más adelante vamos a ver qué productos son plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, se trancen y se movilicen de manera segura cuando hay una operación de comercio internacional. Dicho lo anterior, es necesario destacar que estas regulaciones no obedecen a aspectos particulares, sino que hay una dinámica que, por decirlo así, que gobierna el comercio internacional de productos agrícolas. Es una dinámica de alguna manera regulatoria, por decirlo así, que no viene o no se concibe inicialmente desde un punto particular, sino que hay una órbita global que establece unos criterios estándares, unos criterios internacionales, que a su vez también se internalizan a nivel regional y también a nivel nacional. Entonces, nos vamos a dar cuenta que para el caso de los aspectos sanitarios y fitosanitarios en general, la OMC reconoce los riesgos asociados que acabamos de mencionar y en ese efecto existe a la fecha un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que establece unas pautas y unos criterios generales para que se pueda dar el comercio internacional de productos agropecuarios en general. Este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias incluye tanto productos animales o derivados de animales como productos vegetales que se comercien a nivel internacional. Entonces, este acuerdo establece unas pautas, unos criterios, unas reglas para que estas medidas que se necesitan para prevenir los riesgos no se constituyan en unas medidas que no estén justificadas o que eventualmente configuren una restricción no justificada al comercio. Entonces, acompañado del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, tenemos tres organizaciones que son conocidas como las Tres Hermanas, como lo es el Codex Alimentarios, la Organización Internacional de Epizootías y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces, en esa órbita global vamos a ver que cada una de estas tres organizaciones tiene un rol específico. En el caso del Codex Alimentarios, está relacionado directamente con los temas de inocuidad de los alimentos, es decir,
esta organización internacional establece estándares para que los alimentos no generen o no ocasionen daños a las personas que consumen esos alimentos y se previenen riesgos que puedan ser derivados por prácticas que son inherentes a la producción agropecuaria. Tenemos, por otro lado, a la Organización Internacional de Epizootías, que es el organismo internacional que establece estándares para la sanidad animal. Y tenemos, por otro lado, a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es una organización internacional también que establece estándares para los productos vegetales, es decir, para la sanidad vegetal. Vamos a ver, y se resalta aquí la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, porque es por este camino por el cual vamos a transitar el día de hoy, que es sobre los aspectos fitosanitarios, es decir, sobre los aspectos que están dirigidos a prevenir la dispersión de plagas a través del comercio internacional. Entonces, para ello, ACIPF, a través de unos procesos de establecimiento de normas, desarrollan unas normas internacionales de medidas fitosanitarias que son conocidas como NIM. Y estas NIMF abordan, a la fecha hay cerca de 43 NIMF que abordan desde glosarios de términos para que haya un común entendimiento en el ámbito fitosanitario y que producto y evitar la ambigüedad en la aplicación de cualquier medida. Establecen también parámetros globales o estándares para hacer análisis o procedimientos que son necesarios en una operación de comercio internacional. Entonces, un poco vamos a abordar cómo está relacionado la CIPF también con la comunidad andina o en los acuerdos regionales. Entonces, vamos a ver que a nivel intermedio hay una órbita regional en la cual existen acuerdos regionales como el de la comunidad andina, entre otros. Podemos mencionar también que existe el Mercosur, que existe el CARICOM en Centroamérica, pero en este momento nos vamos a referir relación CIPF, CAN y relación también con el acuerdo de la OMC. Vamos a ver también que a nivel regional hay unas normas fitosanitarias andinas que regulan el comercio, principalmente el comercio comunitario o intrasubregional entre los países de la comunidad andina, pero también nos vamos a dar cuenta que estas reglas que están establecidas en las normas andinas no son unas reglas particulares que la comunidad andina haya tenido a bien inventarse, sino que estas normas particulares obedecen a estos parámetros y a estos estándares globales que se han determinado a través del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y a través de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Asimismo, podemos observar que hay una órbita nacional a través de la cual también se administran aspectos fitosanitarios y que son quienes realmente operan los sistemas fitosanitarios en los que ya se hace a un nivel nacional. Pero también hay unas normas que si bien no llegan a ser acuerdos regionales, un país cuando firma un tratado de libre comercio con otro país, también se somete a unos acuerdos o a unos parámetros normativos o reglamentarios a través de estos tratados de libre comercio, que en la mayoría de los casos, no conozco uno en que no, obedecen y están en armonía o en sintonía tanto como los acuerdos regionales que les son vinculantes como la CAN, tanto como los parámetros y estándares globales que están destinados para la prevención de dispersión de plagas y el comercio internacional. Entonces, esto se regula también ya a través de estos acuerdos específicos que realizan los países punto a punto. Dicho esto, entonces vamos a poder avanzar ya en el concepto o en la perspectiva fitosanitaria de una operación de comercio internacional. Entonces, aquí vamos a ver que el comercio internacional, o se va a reiterar que el comercio internacional, tanto de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, va a suponer el riesgo de que unos organismos se muevan con ellos. Y ese riesgo está enfocado en la dispersión de un concepto que se llama plagas reglamentadas. Y esas plagas reglamentadas son las que van a tener la capacidad de causar unos impactos negativos para los países importadores. Entonces, en las próximas diapositivas se va a poder identificar qué se considera una planta, un producto vegetal y otros artículos reglamentados desde la perspectiva también regulatoria. Y se va a poder determinar para qué tipo de productos es que obedecen o que son son necesarias estas medidas fitosanitarias. Y asimismo también vamos a ver el concepto de plaga reglamentada,
que nos va a mostrar que las medidas fitosanitarias no se implementan para cualquier plaga, sino que hay unos criterios o unas condiciones para que una plaga se pueda considerar reglamentada. Hacer una diferencia o se va a mostrar un paralelo de lo que sería una plaga cuarentenaria, de lo que sería una plaga no cuarentenaria reglamentada, las dos siendo parte de este concepto que se menciona y se resalta en esta lámina. Si bien los parámetros y los estándares están establecidos tanto en las normas nacionales como en los estándares, tanto en las normas regionales como en los estándares internacionales, es necesario mencionar que son las autoridades fitosanitarias de los países miembros quienes determinan cómo permitir el movimiento o la importación de productos agrícolas a su país, por supuesto observando las normas regionales y los estándares internacionales, por cuanto se encuentran regidos por estos mismos. Entonces, en este caso, hay que mencionar que para los países de la comunidad andina, las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria tienen este rol, que para el caso de Bolivia es el SENASAC de Bolivia, para el caso del Ecuador es Agrocalidad, para el caso de Colombia es el ISQUIELICA de Colombia y para el caso del Perú es el SENASA del Perú, quienes son consideradas como organizaciones nacionales de protección fitosanitaria. Entonces, los siguientes conceptos sobre lo que es una planta, producto vegetal o artículo reglamentado y plagas reglamentadas, nos va a mostrar nuestro colega Ramón, nos va a contar un poco más de qué trata estos conceptos. Adelante, Ramón, por favor. Bien, veamos entonces qué es un artículo reglamentado. Por definición, un artículo reglamentado es cualquier planta, producto vegetal. Producto vegetal significaría las partes de una planta, por ejemplo, pero también un lugar de almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o material que cumpla una condición fundamental: ser capaz de albergar y de dispersar plagas. En consecuencia, este objeto, este material, esta planta, puede estar sujeto a medidas fitosanitarias. A la izquierda en esta diapositiva podemos ver los ejemplos: plantas para plantar, productos vegetales. Luego vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero ya puedo ir adelantando que para este tema hay una gran diferencia entre lo que es, por ejemplo, el grano de trigo o de soya o de maíz que se vaya a utilizar como alimento respecto a un grano de soya que se piensa emplear como semilla. Hay una gran diferencia porque el riesgo de albergar y de posteriormente dispersar plagas es distinto. También son productos reglamentados otros artículos, como por ejemplo el material de empacado. Ya habló Camilo de un ejemplo clásico que son los palets de madera, que se ha comprobado en más de una ocasión cómo han transportado plagas de diversos tipos y debido precisamente a esta situación se constituyen en artículos reglamentados. La NINF 15 precisamente reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Y en la misma NINF 15 se encuentra el justificativo de por qué estos palets de madera son reglamentados. Porque ya sea que provengan de árboles vivos o muertos, pueden estar infestados de plagas. Con frecuencia se utiliza la madera en bruto para el embalaje de madera y puede ocurrir que dicha madera no sea sometida a procesamiento o tratamiento suficiente para eliminar todas las plagas, por lo cual sigue constituyendo una vía para la introducción y para la dispersión de plagas cuarentenarias. Presten atención a este término, plagas cuarentenarias, porque enseguida vamos a profundizar en él. Se ha demostrado, por ejemplo, que la madera de estiva presenta un riesgo alto de introducción y propagación de estas plagas. Además, el embalaje de madera es muy a menudo reutilizado, reparado o reciclado, por lo cual el riesgo puede aumentar. Acabamos de mencionar el término plagas cuarentenarias. Este es un término importante porque en realidad cada país toma medidas contra cierto número de plagas, no contra todas las plagas habidas y por haber, tarea que seguramente sería imposible.
sino contra las plagas que ellos han identificado como de mayor riesgo, ya sea para sus ecosistemas, para su producción. A estas plagas de mayor riesgo se las conoce como plagas reglamentadas. Ahora bien, las plagas reglamentadas no son solamente las plagas que están ausentes en el país o región o en algún lugar dentro del país. Dentro de las plagas reglamentadas también pueden incluirse plagas que estén presentes en el país, Este es el caso de las plagas no cuarentenarias reglamentadas, que ven ahí con la sigla PNCR, sigla que se le otorga en la NINF 16, que precisamente nos habla de las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Estas plagas no cuarentenarias reglamentadas pueden estar sujetas a medidas fitosanitarias. ¿Por qué? Porque su presencia en las plantas para plantar tiene repercusiones económicamente inaceptables o tal vez también ecológicamente inaceptables. Estas plagas se han definido por la CIPF como plagas no cuarentenarias reglamentadas. Yo creo que la gráfica es bastante clara para que podamos ver las diferencias entre plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias reglamentadas. La condición en el área es el primer indicador. Como pueden ver, la plaga cuarentenaria está ausente o tiene una distribución restringida, mientras que la plaga no cuarentenaria reglamentada sí que está presente. Incluso podemos decir que puede estar ampliamente distribuida. La vía para el ingreso en la plaga cuarentenaria solamente se pueden implementar medidas fitosanitarias para cualquier vía, mientras que para la plaga no cuarentenaria reglamentada, las medidas fitosanitarias solo son para las plantas para plantar. Como ya existe la plaga no cuarentenaria reglamentada, las repercusiones económicas en ese caso sí que se conocen. En cambio, para la plaga cuarentenaria se habla de que las repercusiones son previsibles. De todos modos, parte del análisis de estas plagas incluye necesariamente un análisis de este impacto económico, porque solamente justificando este impacto podemos pasar al siguiente punto, que es establecer un control oficial sobre estas plagas. Indudablemente las plagas cuarentenarias pueden estar bajo control oficial, ¿no es cierto? Incluso si están presentes pueden ser para labores de erradicación o contención, pero como ya hemos dicho, las plagas no cuarentenarias reglamentadas también pueden estar bajo control oficial para las plantas para plantar que se han especificado. Esto está inmerso en programas de supresión, porque no olvidemos que la plaga ya está presente en el país. Ahora bien, ¿qué significa esta reglamentación? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas fitosanitarias. Esta es la manera en que se manifiesta la existencia de una reglamentación respecto a una plaga. Estoy hablando de la medida fitosanitaria. En el marco de la normativa andina, tenemos en la decisión 515 la definición de medida fito o zoosanitaria. No olvidemos que el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria incluye tanto temas fitosanitarios como temas zoosanitarios. La definición nos dice que cualquier reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción o diseminación de plagas o enfermedades o que pueda facilitar su erradicación y control es una medida fitosanitaria, fitozoosanitaria en el caso de la 515. Fíjense que la definición que adopta la comunidad andina no es lejana, no se aparta de lo que determina la CIPF a través de las NINFs. Ya hemos hablado de las NINF, las normativas internacionales para medidas fitosanitarias. En lo posterior voy a decir simplemente NINF, espero que me comprendan. Bueno, si me acuerdo voy a decirlo completo. Pero en este momento es que si ustedes leen lo que dice la NINF de lo que dice la norma, se van a dar cuenta de que no es nada alejado no están alejadas una de la otra. Es más, están en línea.
porque así precisamente debe ser. Como ya lo mencionó Camilo, hay un orden de prelación, hay una normativa internacional y la normativa regional y la normativa nacional no pueden alejarse de esta normativa internacional. Entonces, vemos que la definición no es lejana, pero sí podemos observar que en la acepción de la CIPF se especifica el ámbito de acción de estas reglamentaciones que acabamos de ver. Prevenir la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias, las que hemos mencionado hace un momento, o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Es decir, está introduciendo para qué organismos se implementan estas medidas fitosanitarias. Ahora bien, estas medidas fitosanitarias no pueden salir y de hecho no surgen caprichosamente. Todas tienen que cumplir ciertos principios que además están establecidos, como ya lo dije, en la normativa internacional, y de esta normativa internacional también han sido extraídas e incluidas en la normativa andina. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias establece las reglas básicas para la normativa fitosanitaria. El acuerdo autoriza a los países a establecer sus propias normas, pero también señala que es preciso que estas reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y además que solo se apliquen en la medida necesaria para preservar los vegetales y que no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares. Es decir, podemos parafrasear esto diciendo que las normas fitosanitarias son una reafirmación del derecho soberano de cada país a garantizar su protección fitosanitaria, pero también establece principios para evitar un mal uso de este derecho, por ejemplo, con fines proteccionistas o, por ejemplo, para establecer barreras encubiertas o para restricciones al comercio. Como vemos en la diapositiva, la idea de las medidas fitosanitarias es que estén sobre todo basadas en principios científicos y que su aplicación solo sea la necesaria para garantizar la protección fitosanitaria. Y esto se logra si las sustentamos en un riesgo real, no en riesgos imaginarios. Adelante, por favor. En la normativa andina se establece que las medidas fitosanitarias deben cumplir todos estos principios que estamos diciendo, todos estos principios internacionales, pero también la decisión 515 establece ciertos requisitos no adicionales, pero que sí especifican un poco más esta normativa internacional. En el artículo 12 de la decisión 515, voy a leerlo a continuación, dice que los países miembros, la Comisión y la Secretaría General adoptarán las normas sanitarias y fitosanitarias que estimen necesarias para proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la subregión y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén basadas en principios técnicos científicos, no constituyan una restricción innecesaria, injustificada o encubierta al comercio intrasubregional y estén conformes con el ordenamiento jurídico comunitario. Como pueden ver, la norma fitosanitaria de la Comunidad Andina establece básicamente los mismos principios que la normativa internacional. Es decir, no puede ser una restricción innecesaria o injustificada al comercio, menos al comercio intrasubregional. Tampoco puede discriminar de manera arbitraria contra productos originarios de los demás países miembros, especialmente en el caso en el que en el mismo territorio se adopten medidas idénticas o similares. Pero además nos dice la 515 que debe ser que la normativa fitosanitaria nacional tiene que estar acorde con el ordenamiento jurídico comunitario. De manera general, esto nos habla de la cláusula del trato la cláusula de trato nacional, del principio de no discriminación. Esto lo podemos hallar en la decisión 439
que nos dice que cada país miembro otorga inmediata e incondicionalmente los servicios y a los prestadores de servicios de los demás países miembros un trato no menos favorable que el concedido a los servicios propios o de cualquier otro país miembro o no de la Comunidad Andina. Pero para no hilar demasiado profundo en este tema, yo creo que en general podemos guiarnos como precepto de lo que dice el artículo 139 del Acuerdo de Cartagena, que dice que cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un país miembro en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás países miembros. Creo que aquí se resume bastante bien este principio de no discriminación. Es decir, que, como pueden ver, intentando resumir un poco este tema, las medidas fitosanitarias tienen ciertos principios para la aplicación. Estos principios nos los dan la normativa internacional. Y la Comunidad Andina no se ha disparado de ese tema, no está apuntando hacia otro lado, sino que, al contrario, aplica toda esta normativa internacional y indudablemente le pone cierto matiz local que es propio de la región y que es propio de los países. Continuamos, por favor, Camilo. Bien, sobre la base de lo que acaba de mencionar Ramón, entonces llegamos al punto en donde es necesario destacar uno de los principales logros que se ha tenido en la Comunidad Andina, no solamente de los principales, sino también de los más grandes. Y es que en el Acuerdo de Cartagena concibió en algún momento un programa de liberación de bienes y de servicios. Y a la fecha, se puede decir que este acuerdo de liberación es una realidad. Es decir, que prácticamente el 99% del universo arancelario puede comerciarse intracomunitariamente libre de gravámenes y restricciones de todo orden. Entonces, sea el momento entonces de mencionar que se ha consolidado en la Comunidad Andina este acuerdo de comercio regional, que la Comunidad Andina es más que este acuerdo de comercio, pero es uno de los logros más importantes que se han logrado consolidar gracias al trabajo de los países miembros y de los estados que administran su relación con la Comunidad Andina. Entonces, este programa de liberación también tiene unas condiciones que no son ajenas ni son diferentes a estos principios que Ramón ha mencionado anteriormente. Si bien entonces se concibe que hay una eliminación de gravámenes y restricciones, van a haber unas condiciones o unas excepciones sobre las cuales se van a poder implementar un asunto que se consideran restricciones. ¿Por qué se llama restricción una medida? Simplemente porque es oponible al comercio internacional de otro país o a las exportaciones de otro país. Pero el hecho de que sea restricción no significa que sea negativo. El punto que hemos venido reiterando en esta presentación es si es una restricción no justificada. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que están justificadas? Son aquellas restricciones o aquellas medidas que buscan salvaguardar los objetivos legítimos, que son la salud de la salud de las personas, la salud animal y la salud vegetal, entre otros que considera el Acuerdo de Cartagena y el Programa de Liberación. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que desde la Carta Magna de la Comunidad Andina se ha concebido los países han otorgado esta preferencia a sus socios andinos para tener esta área de libre comercio y administrarla de una buena manera. También el Acuerdo de Cartagena reconoce el derecho que tienen los países y los estados para proteger la salud de sus ciudadanos y también para proteger sus patrimonios. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, la condición fitosanitaria de un país es un patrimonio y el Acuerdo de Cartagena reconoce este derecho que tienen los países para poder proteger y mantener y conservar este patrimonio. Entonces, a los efectos se han establecido una suerte de reglas para poder considerar que una restricción es justificada o no justificada. Y ya en la normativa específica sobre sanidad agropecuaria
vamos a darnos cuenta que hay una norma luego del acuerdo de Cartagena, que es la norma de mayor jerarquía en la comunidad andina, vienen las decisiones, que son unas normas también de una alta jerarquía en el marco de la comunidad andina, que las decisiones son normas que son adoptadas por la Comisión de la Comunidad Andina, que está conformada básicamente por los representantes de los ministros de ministros de comercio en los países miembros y de manera ampliada con los temas de agricultura cuando la norma lo amerita. Entonces, estas normas de alta jerarquía y que son vinculantes y preeminentes en las legislaciones de los países miembros, establecen o han establecido unas reglas de juego para poder realizar el comercio intrarregional. Entonces nos vamos a dar cuenta que la decisión 515 establece o crea de alguna manera un sistema andino de sanidad agropecuaria que está conformado por una cantidad de instrumentos que van a coayudar a que este comercio internacional se realice de forma segura, respetando la ganancia que ha logrado el acuerdo de liberación, pero también respetando el derecho que tienen los países miembros para cuidar su condición fitosanitaria, es decir, su estatus fitosanitario. Entonces, todas estas normas que van a derivar de la decisión 515 van a propender por la protección y mejoramiento de la sanidad vegetal, pero también para que el comercio pueda fluir sin restricciones al comercio. Entonces, en ese sentido, se considera que las normas fomentan o facilitan el comercio y además estas normas están orientadas también a que se cumpla con el resto del ordenamiento jurídico andino, como por ejemplo el Acuerdo de Cartagena, que es la carta magna que mandata a la comunidad andina. Vamos a ver entonces que este sistema andino de sanidad agropecuaria adaptado por la decisión 515, primero se ha desarrollado a través de algunas resoluciones. Las resoluciones también son unas normas legales, por decirlo así, que emite la Secretaría General de la Comunidad Andina y que también tienen una preeminencia frente a la legislación de los países miembros. Entonces, inicialmente vamos a ver que la decisión 515 es una norma madre, por decirlo así, que establece las condiciones también que van a tener que cumplir tanto las normas fitosanitarias comunitarias como las normas nacionales fitosanitarias. Y aquí ya vamos a empezar a especificar un poco o entrar en materia en lo que ya corresponde en la normativa fitosanitaria andina. Sin embargo, todo ese contexto anterior era necesario para que podamos tener una mejor comprensión de cómo se ha concebido el sistema andino de sanidad agropecuaria en los países miembros. Entonces vamos a ver que hay unos instrumentos de carácter de regulatorio que son los que nos van a concentrar en esta charla. También hay unas herramientas o unas actividades que están fomentadas o orientadas a desarrollar sistemas de vigilancia fitosanitaria y también se reconocen algunas excepciones, como por ejemplo cuando un país se declara en alguna especie de emergencia y debido a ello debiera implementar entonces alguna medida sanitaria o fitosanitaria que fuera necesaria para atender cualquier amenaza que ponga en riesgo su condición fitosanitaria. Asimismo, también se va a quedar un poco o se va a intentar generar un poco de claridad en el hecho de que hay una dinámica o hay un proceso de una operación de comercio internacional de la perspectiva desde la perspectiva fitosanitaria que obedece o responde en parte a la manera en que la regulación está concebida. Entonces, hay un proceso en el que todos los países ustedes van a poder darse cuenta que todos los países, todos los ciudadanos y todos los administrados tienen igual derecho, igual capacidad de poder aplicar estas normas, pero que acompañado de eso van a haber unos procesos también de negociación entre los países, van a haber unos criterios adicionales que van a determinar si un producto agrícola es admisible a otro país desde el punto de vista fitosanitario. Están establecidas las normas, pero al acompañamiento de esas normas hay que establecer un trabajo que hacen las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de los países para lograr que los productos agrícolas que se producen en sus países puedan llegar a otros países o puedan ser exportados a otros países, sean de la CAN o sean extracomunitarios. Entonces, un mensaje que vamos a dejar es que de alguna manera este proceso genérico
en la CAN no es que sea diferente al que hay en el resto del mundo. De hecho, es un proceso muy similar, por no decir el mismo. Y ya vamos a darnos cuenta que el aprovechamiento de este programa de liberación va a depender en parte también del interés y de la actividad de las partes para poder hacer uso de ese programa de liberación y para poder negociar con sus contrapartes el ingreso de estos productos agrícolas desde el punto de vista fitosanitario. Entonces, enfocándonos en lo que son los instrumentos de carácter regulatorio que establece el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, nos vamos a encontrar primero con unas normas comunitarias, que son las que se van a mencionar o van a describir algunos de los procesos que están abordados al nivel andino, pero también forman parte o son instrumentos importantes las normas nacionales que establecen o que emiten las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, y que hay unas condiciones especiales que deben cumplir esas normas nacionales para que puedan ser exigidas o invocadas a otro país miembro. Entonces, se va a mostrar que hay una figura en la comunidad andina que se llama registro subregional, en donde debe haber una previa o un procedimiento, por decirlo así, administrativo frente a la Secretaría de la Comunidad Andina para que un país pueda exigir una norma a otro. Entonces, en estos dos primeros puntos nos vamos a dar cuenta que la dinámica del comercio andino está gobernada por dos componentes. Uno, puede ser que haya una norma comunitaria que habilite ese comercio y en caso de que exista una norma comunitaria, esta norma comunitaria va a ser lograda o habría sido lograda bajo el consenso y el acuerdo de un comité técnico que se trabaja al nivel andino en estas partes. Y en ese comité técnico participan las autoridades fitosanitarias de los 4 países andinos, y una norma comunitaria que se emite en esta materia es el reflejo del acuerdo o del consenso de las autoridades de la región para que esto pueda operar de esta manera. Nos vamos a dar cuenta que lo que no está en una norma comunitaria, entonces va a venir a través de una legislación nacional, o este comercio se va a habilitar legalmente a través de una legislación nacional. Y ahí es donde empieza a jugar un rol importante el registro subregional del que les mencionaba hace un momento. También la normativa andina reconoce que un país puede ser producto de una emergencia fitosanitaria, que hay acciones imprevistas como que exista un brote de una plaga en otro país y que por lo mismo y tanto pueda llegar a ser necesario implementar o exigir una medida para evitar que esa plaga llegue o ingrese al país. Entonces, el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria también establece un procedimiento para las medidas que se toman en una acción de emergencia cuando estas situaciones suceden. Asimismo, entonces, el registro subregional per se es un instrumento regulatorio que se tiene en el ámbito de la comunidad andina. Este registro subregional es administrado por la Secretaría General de la Comunidad Andina y esto significa que cuando un país envía una norma para que se inscriba en el registro de la Secretaría de la Comunidad Andina, esa norma debe cumplir con parámetros que ya hemos mencionado previamente, como lo es que cumpla con los estándares internacionales o que esté en armonía con los estándares internacionales, que esté sustentada en principios técnicos y científicos, que esta norma adicionalmente no genere una discriminación, es decir, que no haya un trato de nación más favorecida o que le concedan como mínimo lo mismo que le están concediendo a otro país, con las salvedades necesarias que tiene que la condición fitosanitaria en los países es diversa, es distinta. Entonces, cuando un país importa, por ejemplo, ajo, veo que hay una pregunta sobre el tema de ajo que más adelante vamos a intentar resolver. Entonces, los requisitos que le pide al país A no pueden ser los mismos que le pide al país B, porque definitivamente en el país A y en el país B hay una condición de plagas distinta y esa condición de plagas distinta va a derivar también en unas exigencias, en unas medidas fitosanitarias distintas. Entonces, aquí, por ejemplo, el trato de la nación más favorecida ocurriría en el momento en que hay una misma plaga en 2 países y a un país no se le exigiera una medida y a otro sí. Entonces, ahí es donde ese tipo de elementos o criterios se evalúan al momento de registrar una norma nacional, así como también se evalúa el trato nacional. Es decir, que un país miembro no puede exigirle algo a otro país miembro que no tenga como mínimo establecido. Es decir,
si el país A, que es importador, tiene un área libre de la plaga Y, tiene el derecho de pedirle esta área libre o que venga como por lo general de un área en donde no esté infestada. Pero si en este país importador hay una plaga que está ampliamente distribuida, sobre la cual no se hace ninguna acción o no se realiza ninguna medida de control, entonces no habría una suerte de justificación para que se pidiera un área libre en el país exportador. Entonces también se evalúa, por ejemplo, el trato nacional y es esas condiciones que le pide el país importador al exportador que eventualmente tendrán que tener un nivel de correspondencia en el país importador. Dentro de los elementos de carácter regulatorio, vamos a ver varios documentos que marcan ese proceso genérico de una operación de comercio internacional de un producto agrícola desde la perspectiva fitosanitaria. Entonces vamos a ver que hay unos permisos fitosanitarios o documentos fitosanitarios para la importación de productos agrícolas, que también van a haber unos certificados para la exportación de esos productos y vamos a ver en qué consiste cada uno de estos documentos, cuándo se exigen y por qué se debieran o no exigir. Para ello, entonces, el primer punto que se va a abordar es cuál es la capacidad que tienen distintos productos para dispersar o transportar plagas. Entonces, esto es indispensable o hacer esta categorización de esta capacidad de los productos. Es indispensable en el marco de la comunidad andina para saber qué nivel de exigencias documentales va a tener el comercio de ese producto agrícola. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay unos productos que debido al procesamiento que han recibido para ser concebidos, han eliminado la capacidad de ser infestados por plagas y por tanto ya no se prevé que transporten plagas cuarentenales. Quiere decir que sean productos que son inmunes a la infestación de una plaga particular, pero se concibe que son inmunes, que no se prevé que se infesten por plagas cuarentenales. Entonces, hay otros productos también que debido a su nivel de procesamiento no alcanzan a eliminar esa capacidad y que aún puede persistir esa condición de que sean infestados por plagas. Y por otro lado, vamos a tener unos productos que definitivamente no han recibido ningún procesamiento. Y entonces aquí los criterios para poder determinar qué corresponde, qué nivel de exigencias documentales o fitosanitarias le corresponde, vienen entonces a evaluarse lo que es el uso previsto, es decir, cuál es la finalidad del producto que se está importando. Entonces, por la parte de los productos que han recibido un procesamiento, el criterio que va a jugar aquí para poder saber si requieren o no eh, control fitosanitario es si han sido procesados o no de manera inherente a su proceso de manufactura. Es decir, no es que hayan recibido un procesamiento o un tratamiento fitosanitario específico, sino que producto de su fabricación o consecución hayan recibido algún procesamiento. Por ejemplo, las maderas. Entonces, un ejemplo que vamos a poner para acá son las maderas. Son productos que pueden estar procesados, pueden estar cortados, pueden estar prensados, pueden estar encolados, pueden haber recibido múltiples tratamientos. Y esa suma de procesamientos que se realizan para obtener una tablilla de madera de determinado espesor, pues pueden derivar en que ese riesgo o esa capacidad de dispersar plagas se haya disminuido o que sencillamente no exista. Entonces, la normativa andina, a través de la resolución 1475, establece cuáles son esos procesamientos que eliminan la capacidad de ciertas mercancías de ser infestadas por plagas cuarentenales. Y esos criterios o esos procesamientos que interioriza la norma andina están en sintonía con la norma internacional de medidas fitosanitarias número 32 de la CIPF, que básicamente establece el mismo procedimiento que les mencionamos acá. Entonces, los productos que hayan sido sometidos a esos procesamientos se van a categorizar en una categoría 1 y en la siguiente lámina vamos a ver qué significa que un producto sea de la categoría de riesgo 1. Por otro lado, tenemos a los de la categoría 2, que mencionamos que al igual también habrían recibido un procesamiento para su consecución, pero que ese procesamiento no alcanza o esos productos todavía mantienen la capacidad de ser infestados por plagas cuarentenarias. Entonces, estos productos se van a ubicar en una categoría 2.
Por otro lado, vamos a tener a los productos que no han recibido un procesamiento y en donde el uso previsto va a ser el criterio que va a determinar a qué categoría pertenecen. Aquí particularmente tenemos a los productos en fresco, que más en el siguiente lámina también vamos a ver un ejemplo de qué tipos de productos se pueden considerar dentro de estas categorías. Entonces, aquí el uso previsto, en algún momento lo mencionó Ramón anteriormente, depende cuál es la finalidad. Entonces, hay productos que se importan para el consumo, para el procesamiento ulterior y que no tienen un destino final, la siembra o la propagación. Y por otro lado, entonces están los productos o las plantas que ya se importan directamente o semillas que se importan directamente para la siembra, para la plantación, que van a tener unas exigencias también eventualmente documentales distintas a las que tienen las otras categorías. Dicho esto, entonces, en la siguiente lámina les vamos a mostrar cuál es la implicación de que un producto esté ubicado en una categoría de riesgo y cómo funciona o cómo se ha internalizado esto en la normativa fitosanitaria andina. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que adicional a esta norma 1475, la comunidad andina ha logrado un código arancelario andino, que son unos códigos que se conocen como Nandina, que son unos códigos que, valga la redundancia, codifican las mercancías por subpartidas arancelarias y en esa virtud la resolución 1475 acoge estas subpartidas arancelarias y les asigna una categoría de riesgo fitosanitario aplicando de alguna manera esos criterios que se mencionaron anteriormente. Entonces vamos a tener unos productos, como lo ven aquí de la categoría 1, se muestra un ejemplo, es un producto, se muestran moras y fresas que están congeladas. Entonces en la normativa andina se prevé o se establece que los productos que hayan recibido este procesamiento de alguna manera ya no van a ser sujeto de regulaciones fitosanitarias, sino que ya le obedecerán otro tipo de regulaciones. Y a esto se asocia el código, el número que se muestra aquí de congelado, se asocia a la subpartida arancelaria. Vamos a darnos cuenta que hay otro tipo de productos, por ejemplo, sometidos a un proceso de secado, que si bien el secado se considera, un secado industrial puede ser considerado un proceso, no elimina la capacidad de que estos dátiles secos que se muestran acá sean susceptibles de que se infecten por plagas cuarentenarias. Entonces, en este caso, van a tener que cumplir unas exigencias fitosanitarias. En el caso de la categoría 3 y 4, se pone como ejemplo el tema del ajo y con este ejemplo del ajo quisiera responder también a la persona que hizo la consulta por el chat. En parte, ¿no? Posteriormente vamos a ir desarrollando un poco más su respuesta, pero para que un país pueda exportarle ajo a otro, entonces aquí van a haber unas exigencias que, tanto documentales como de análisis técnicos para que eso pueda hacer. Y se pone en este caso el ejemplo del ajo porque hay un uso previsto del ajo. Entonces, sabemos que el ajo puede ser consumido como ajo de mesa, por decirlo así, o para producción de pasta de ajo. Y en ese sentido, ese uso previsto gobierna el hecho de que ese ajo sea considerado en la categoría de riesgo 3. Pero si por el contrario, ese ajo se importa para la siembra o se importa como semilla, entonces nos vamos a dar cuenta que las exigencias fitosanitarias van a variar en alguna medida porque hay la mayor capacidad de que las plagas que eventualmente se introduzcan o que tengan la capacidad de introducirse a través de ese ajo, pues van a tener a su vez también una mayor capacidad de dispersarse y establecerse en el país importador. Entonces, este punto es importante para hacer una reflexión. Y es que algunas tareas, algunos hábitos que tenemos que son muy inocentes en algunos momentos, como el hecho de robarnos un piecito de una planta o de tomar una semillita y plantarlo, puede tener un impacto si no sabemos la procedencia de ese material que estamos sembrando. Entonces, supongamos que voy al mercado y me parecen muy ricos, muy deliciosos estos ajos que vienen de un país tercero y yo decido plantarlos en mi jardín. Entonces, eso va a generar un riesgo, eso se llama una desviación del uso previsto y eso genera un riesgo desde el punto de vista fitosanitario. Todavía más, si suponiendo que esta persona no solamente sembrara este ajo en una maceta, sino que empezara a propagarlo y a replicarlo para establecer campos de siembra
en el país que inicialmente importó este producto. Entonces, ahí hay unos riesgos que no han sido evaluados porque el uso previsto, digamos que no es una condición que se pueda preregular, sino que se supone que los productos son utilizados de la manera y con el propósito para el cual han sido importados. Entonces, este es un llamado también a dos puntos. El primero, eh, a evitar sembrar en plantaciones o en campos de cultivo materiales de siembra de procedencia desconocido y todavía menos si esos materiales de siembra vienen de un país ajeno al cual se está sembrando o al cual pertenece la persona, porque esto puede derivar en unos riesgos de plaga. Y lo segundo es que, por ejemplo, están los casos de los viajeros, en donde yo siempre pongo de ejemplo a las tías que les gustan mucho las plantas, que tienen su inventario de plantas en las casas. Entonces van de viaje a un país y alguna planta les llama la atención y deciden por algún motivo llevarse un piecito de planta, llevarse el maíz morado del Perú, llevarse la maca de algún lugar. Entonces, esto cuando se transporta por unos medios que no son considerados o o cuando se transporta en ausencia de las autorizaciones que deben conceder los países, las autoridades, eso genera unos riesgos y puede no solamente generar riesgos, sino desencadenar en unas consecuencias que pueden afectar la agricultura de los países. No solamente se va a ver afectada la agricultura, sino también la vida y la actividad económica de las personas. Entonces, sustentado en ello y habiendo dicho lo anterior, nos vamos a dar cuenta que los productos de la categoría 1 no son susceptibles de ninguna reglamentación fitosanitaria, es decir, que no van a requerir ni un permiso de importación, ni un certificado para la exportación, ni inspección de ingreso, ni un análisis de riesgo. Mientras que nos vamos a dar cuenta que en la categoría 2 ya hay unos escenarios en donde la autoridad puede decidir si requiere o no un permiso fitosanitario o un certificado de exportación. Lo que sí en este punto sería indispensable sería la inspección fitosanitaria al ingreso de estos productos. Ya cuando hablamos de productos frescos o de productos para consumo siembra, nos vamos a dar cuenta que estos 4 aspectos regulatorios son indispensables para la importación de estos productos para cualquier país de la comunidad andina. No solamente de un país de la comunidad andina, sino de un tercer país. Van a requerir un permiso fitosanitario. Ese envío que llegue debe estar acompañado de un certificado fitosanitario. Va a ser sujeto de una inspección al ingreso y también, previo a establecer cualquier requisito, va a ser sometido a un análisis de riesgo de plagas. Y entre la categoría 3 y 4 vamos a ver la diferencia, ya que los requisitos específicos o las medidas fitosanitarias específicas que se exijan para estos productos van a tener una diferencia de acuerdo al uso previsto. Las medidas no van a ser las mismas para un producto de la categoría 3 que para un producto de la categoría 4. Con esto entonces, y habiendo marcado, digamos que esos aspectos o factores críticos desde el componente regulatorio, se ilustra un proceso fitosanitario genérico para el comercio internacional de un producto. Entonces nos vamos a dar cuenta, el señor que preguntaba por el chat que necesitaba importar ajo de otro país, en parte va a tener también respuesta acá de qué debe hacer para poder importar este ajo. No es tan sencillo como conseguir un vendedor y tener un comprador, porque como mencionamos hay que cumplir unas reglamentaciones fitosanitarias. Entonces, lo primero es que debe existir un análisis de riesgo de plagas, por ejemplo, para el caso del ajo, en donde si existe ese análisis de riesgo de plagas, eso va a implicar que la autoridad nacional, es decir, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país miembro, ya habría establecido unos requisitos fitosanitarios. Y en esos requisitos fitosanitarios específicos se informa cuáles son esas medidas que debe cumplir ese producto para el ingreso. Pero si no existiera ese análisis de riesgo de plagas, entonces el primer paso de la operación comercial sería solicitar el proceso de admisión para la importación. Entonces está en responsabilidad prácticamente de la autoridad del país importador realizar ese análisis de riesgo de plagas. Pero ese análisis de riesgo de plagas no lo realiza la autoridad de manera unilateral, sino que necesita una información del país exportador
para poder caracterizar ese riesgo de plagas y para poder efectuar el análisis. Como conclusión de ese análisis de riesgo, se va a determinar si hay algunas plagas que no se encuentren en el país importador, pero sí que se encuentren en el país exportador. Se va a determinar si esas plagas son consideradas de carácter cuarentenario, y si son consideradas de carácter cuarentenario, se va a determinar si esas plagas son sujeto o son necesario implementar medidas fitosanitarias para prevenir su ingreso. Una vez se ha hecho ese análisis, entonces se pueden establecer los requisitos fitosanitarios para la importación. Esos requisitos fitosanitarios se informan a través del permiso fitosanitario de importación, que es un documento reglamentario que nace desde el ámbito de la comunidad andina, y posteriormente en las láminas siguientes se van a dar cuenta qué implica el análisis de riesgo, qué implica el permiso fitosanitario de importación también. Entonces, estas dos operaciones que les acabo de mostrar, el análisis de riesgo de plagas y el requisito fitosanitario, temporalmente se ubican antes de hacer un envío. Es decir, esto no sucede que yo organizo mi ajo, lo llevo a la frontera y espero que pasen este tipo de procedimientos, sino que esto requiere un procedimiento anterior que es ejecutado por las organizaciones nacionales y que una vez sea ejecutado se va a poder pensar en hacer esta operación comercial. Suponiendo que en el ejemplo hipotético que estamos haciendo de los ajos, que ya hay unos requisitos fitosanitarios establecidos para la importación y ya está a portas la operación, entonces se debe solicitar un permiso fitosanitario al país importador. Una vez el país lo emite, el administrado tiene la posibilidad de realizar la operación comercial, pero para realizar esa operación, entonces va a necesitar que la autoridad fitosanitaria del país exportador certifique unos aspectos desde el punto de vista fitosanitario. Y entonces, para esto, la regulación andina también aborda un tema relacionado al certificado fitosanitario de exportación, que como van a ver más adelante, es un certificado en el cual las autoridades van a dar fe, van a atestiguar que ese envío de ajos que se pretende exportar no está infestado de plagas reglamentadas, es decir, no hay plagas cuarentenarias o plagas no cuarentenarias reglamentadas que estén asociadas a ese envío, y también van a declarar y, por decirlo de alguna manera, a jurar que ese envío cumple con los requisitos que le ha exigido el país importador para que la operación comercial se pueda dar. Entonces, esto es un procedimiento oficial, tanto la exigencia del permiso fitosanitario como la certificación para la exportación son procedimientos oficiales que realizan las organizaciones o las autoridades fitosanitarias para poder operar estas transacciones. Entonces, suponiendo que el embarque de ajos salió de su país de destino, pasó el tránsito y llegó a su país de destino, entonces al ingreso va a ser sujeto de una verificación de requisitos. Y esa verificación entonces va a estar relacionada con un proceso de inspección, se va a hacer una verificación documental que se mencionó anteriormente, se va a hacer una inspección física del envío para revisar si efectivamente no hay plagas cuarentenarias o plagas reglamentadas que puedan ingresar con ese envío, y de acuerdo a esos procesos de verificación de requisitos y de inspección de ingreso, la autoridad fitosanitaria del país importador va a determinar si puede o no puede internar o liberar este envío para la nacionalización. Entonces, como vemos, es todo un procedimiento que empieza desde antes del embarque del envío e incluso tiene efectos cuando llega al país de destino. Ya un poco la materia, las normas específicas están asociadas a estos procesos nos los va a explicar Ramón, y también nos va a contar un poco sobre en qué consiste conceptualmente cada uno de estos procesamientos. Entonces, Ramón, te invitamos a que puedas presentar esta parte, por favor. Gracias. Como pueden ver en esta diapositiva, estamos prácticamente viendo lo mismo que en la anterior. Es decir, este esquema del proceso fitosanitario genérico es el mismo que acabamos de ver y que acaba de describir Camilo.
Lo que estamos incluyendo acá es la normativa andina que regula o que deriva en exigencia. Es decir, vamos a ver de qué manera la Secretaría General ha emitido las resoluciones en el marco de la decisión 515 y la decisión 685 que se aplican de manera horizontal para regular cada uno de estos procesos. En el caso del análisis de riesgo de plagas, tenemos la resolución 025 que establece la norma fitosanitaria andina relativa al análisis de riesgo de plagas, precisamente. Esta es una norma del año 97, lo que nos habla de la importancia de este proceso y cómo ha sido una de las normas pilares para la construcción del SASA. Esto no es anecdótico. El análisis de riesgo de plagas es precisamente la piedra fundamental sobre la cual se construye toda la normativa fitosanitaria. La resolución 1475, que está mencionada, como pueden ver ustedes, en varios de los eslabones de esta cadena, no es que hable específicamente del análisis de riesgo de plagas, sino que incluye preceptos aplicables en varias partes del proceso. ¿Por qué? Porque la 1475 adopta las categorías de riesgo fitosanitario para el comercio intrasubregional. Entonces, como vimos hace 2 diapositivas atrás, nos dice cuándo se necesita un análisis de riesgo de plagas y cuándo se puede obviar. Luego tenemos 3 resoluciones en la parte del permiso fitosanitario que salieron casi de manera conjunta, que son la 239, la 240 y la 241. La 239 son directrices para la expedición de certificados fitosanitarios. La 240 son los reglamentos andinos relativos a los permisos fitosanitarios de importación, este segundo eslabón. Y la 241 son los procedimientos armonizados entre los países miembros de certificación fitosanitaria para exportación y reexportación, es decir, este tercer eslabón de la cadena. Se menciona también la resolución 436 que modifica la resolución 240. Luego tenemos mencionada la resolución 2037, que incluye disposiciones de aplicación para el comercio de plantas, productos vegetales y artículos reglamentarios, y deroga la resolución 431 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Vamos a hablar más tarde de esta resolución específicamente. Por lo pronto, simplemente pensemos en que cada uno de estos eslabones tiene su propia regulación y la mencionamos para su conocimiento. Tenemos también la resolución 2093, que es la última que ha salido del área, que actualiza la resolución 241, que establece los procedimientos de certificación fitosanitaria, y en esta última resolución se incluye la posibilidad de utilizar la certificación electrónica entre los países miembros. En lo que se refiere a la norma internacional, no quiero extenderme mucho, pero sí es importante, por ejemplo, hablar de la NINF número 2, que nos da el marco para el análisis de riesgo de plagas. Esta norma además ofrece un marco descriptivo para este análisis de riesgo de plagas y ahí se ven las 3 etapas del análisis de riesgo de plagas: inicio, evaluación del riesgo y manejo del riesgo. Como vamos a ver, estas 3 etapas se asumen también por la normativa andina. La NINF 11 del análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias. La NINF 9 habla sobre directrices para listas de plagas reglamentadas. La NINF número 8 puede considerarse de apoyo y ayuda para determinar la situación de una plaga en un área. Además, ofrece recomendaciones para buenas prácticas de notificación. En el tema de la certificación, en los requisitos fitosanitarios, en el tema de certificación, tenemos las NINF 7, 12 y las 7 en el ámbito de la certificación de la exportación, que trata precisamente del sistema de certificación para la exportación y describe los componentes de un sistema nacional para la expedición de certificados fitosanitarios. La NINF 12 establece las directrices para estos certificados fitosanitarios. Esta NINF 12 también se adopta por la normativa andina.
Finalmente, en lo referido a la inspección, tenemos la 13, la 23 y la 31, que incluyen las directrices para la 13, incluye las directrices para la notificación del incumplimiento y acciones de emergencia en caso de que se detecte una plaga reglamentada o un organismo que pudiera representar una amenaza fitosanitaria. La NINF 23 es de directrices para la inspección y describe los procedimientos para la inspección de envíos de plantas y sus productos, además, claro, de otros productos reglamentados. Y la NINF número 31 trata de las metodologías para los muestreos de los envíos. Incluye una orientación a las ONPFs para seleccionar metodologías de muestreo apropiadas. Incluye basadas y no basadas en temas estadísticos. Vamos a avanzar por cada uno de estos eslabones con cierto detalle. Como les dije, el análisis de riesgo de plaga es la piedra fundamental para cualquier normativa fitosanitaria, porque es imprescindible para justificar la exigencia de medidas fitosanitarias. Y precisamente por su importancia es que requiere recursos humanos altamente especializados para su elaboración y un factor muy importante, que ahí lo pueden ver detallado, es que requiere tiempo para su realización. Este factor muchas veces causa cierta incomprensión por parte de los productores, por los exportadores, porque un ARP bien hecho puede tomar mucho tiempo. Y como se dice en el sector empresarial, pues el tiempo es dinero. Pero no es recomendable ahorrar tiempo en este análisis, precisamente porque se trata del cimiento en el cual se construyen todos los siguientes pasos. En caso de ser necesario, porque ya hemos visto cuando analizamos la 1475 y la categorización del riesgo, que no siempre es necesario, en caso de ser necesario un ARP debe hacerse bien y tiene que hacerse acorde a los estándares internacionales y a la normativa andina. Entonces, es importante que la ONPF se tome el tiempo necesario para elaborar la ARP. Como les digo, suele ser un factor que causa cierta incomprensión, pero es un factor fundamental, es un paso fundamental sobre el cual todo lo demás descansa. Si podemos pasar, continuamos con el tema de la ARP. Ahí podemos ver las etapas para la realización de la ARP. Como dijimos, en la NINF número 2 se establece el marco para el análisis de riesgo de plagas y se establecen las 3 etapas de la ARP. En la resolución 025 se habla también de las 3 etapas. Se denomina en la 025 iniciación del proceso, en el cual se determina y califica las plagas y las vías de entrada. La segunda se denomina evaluación del riesgo, en la cual se valora si cada una de las plagas identificadas como tales o asociadas a una vía de ingreso son realmente cuarentenarias o son no cuarentenarias que deban ser reglamentadas. Y esto se determina en función a la probabilidad de ingreso, pero no solamente a la probabilidad de ingreso, sino también a la probabilidad de establecimiento, a la probabilidad de propagación y finalmente a la importancia económica. Y tenemos finalmente la etapa C, que habla del manejo del riesgo. Y esto habla del proceso de evaluación, comparación y selección de opciones que hay para reducir este riesgo. No siempre la medida que se debe tomar pues, va a ser una prohibición. La ONPF tiene que analizar si se puede manejar el riesgo, si las medidas que se toman pueden hacer que el nivel del riesgo sea aceptable para un proceso de exportación. Entonces, como les decía, el análisis de riesgo de plagas es un paso fundamental. No siempre es necesario, pero cuando es necesario hay que hacerlo bien y hay que considerar todos los tiempos necesarios y sobre todo que los recursos humanos que los realicen sean altamente calificados y finalmente hay que considerar que se haga conforme a la normativa andina y también conforme a los estándares internacionales. Sobre la base de este análisis de riesgo de plagas, todos los otros pasos van a descansar. Por tanto, es un fundamental.
Avancemos. El fitosanitario, pues, nos informa acerca de los requisitos que tiene que cumplir el ingreso de un artículo reglamentado. Nuevamente, recalquemos que no se trata de que exista para todos los productos. Es para aquellos que luego del análisis de su categoría de riesgo, así lo requieren. ¿Cuándo se debe requerir? Siempre antes de hacer el embarque. Y la regulación andina está en la resolución 240 y la resolución 1475. Como ya dijimos, la 1475 señala las categorías de riesgo y la 240 establece el reglamento que se debe cumplir, es decir, la información que se debe acompañar y otros aspectos como precisamente los pasos que estamos viendo en esta diapositiva. Por si acaso, estos plazos y pasos funcionan cuando los requisitos ya existen, porque si no existen debemos volver al paso inicial del análisis de riesgo de plagas. Pero además debemos tomar en cuenta que no todos los artículos reglamentados entrañan el mismo riesgo y por tanto la carga documental también puede ser variable. En todo caso, este es el flujo que establece la normativa andina y es el flujo al cual se tienen que adaptar las ONPFs por ser esta una reglamentación comunitaria. Pasamos, por favor. En lo que se refiere a los requisitos fitosanitarios para la importación, en el marco de la CAN tenemos estos dos esquemas, si podemos llamarlos así. Estas dos líneas. Existen productos cuyos requisitos fitosanitarios para la importación ya han sido establecidos en la normativa andina. Estamos hablando específicamente de la resolución 2037. Esta resolución ha sido producto de un trabajo muy arduo del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria, del COTASA. Porque esta resolución es la que les decía que reemplaza a la resolución 431, que fue un primer intento que se ha hecho dentro de la comunidad andina para establecer requisitos fitosanitarios. Debemos resaltar que gracias precisamente al trabajo del comité se ha logrado preservar todo el comercio interno regional que ya se había establecido en el marco de esta resolución 431. Es cierto que es posible criticar varios aspectos de la resolución 431. Por ejemplo, intentar establecer requisitos fitosanitarios a nivel regional, lo cual prácticamente es imposible técnicamente, porque acabamos de decir que la base de la normativa fitosanitaria es el análisis de riesgo de plagas, y en este caso, en la resolución 431, ese antecedente previo no existía. Pero igual ha sido un esfuerzo destacable. Y decía que, a pesar también de estas dificultades, se ha establecido un comercio andino de productos agropecuarios. Y entonces es un logro del COTASA que se ha preservado este comercio existente y se lo ha plasmado en la resolución 2037 en unos requisitos fitosanitarios que actualmente están vigentes. Obviamente también se ha establecido en la resolución 2037 un procedimiento que permite actualizar estos requisitos en caso necesario. La otra línea, este segundo esquema, tiene que ver con productos con requisitos fitosanitarios que están establecidos en normas nacionales. Como ya lo mencionamos anteriormente, una norma nacional para poder ser exigida a otro país miembro debe estar inscrita en el registro subregional. Entonces, en la página web de la Comunidad Andina, ahí pueden ver ustedes la dirección, ustedes pueden ingresar y pueden verificar aquellas normas nacionales que ya han sido inscritas en el registro subregional. Y ahí van a encontrar varios requisitos fitosanitarios específicos para la importación de varios productos con destino y procedencia también específica. Antes de continuar, deseo manifestarles que las ONPFs son los organismos competentes en el marco fitosanitario. Y por tanto, todas ellas tienen en sus páginas web sus listas de requisitos. Y en última instancia, esta es la información de primera mano, es decir, esta es la fuente primaria de la información de requisitos fitosanitarios para la importación.
Entonces, la recomendación es que se visite estos sitios y se verifique adecuadamente esta información. Lo que ha hecho la Secretaría General es trasladar el registro subregional para que sea una información abierta para todos los interesados y esperamos obviamente que sea una información útil. Nuevamente, lo que está en la página web de la Secretaría General es la información oficial, es decir, es lo que los países han informado y lo que ha ingresado al registro subregional y por tanto puede ser exigible a todos los países miembros. En lo que, pasamos por favor, en lo que se refiere a la certificación fitosanitaria para la exportación, se trata de la documentación que atestigua la condición fitosanitaria de un envío sujeto a reglamentación. Obviamente tiene que estar conforme con los requisitos que se solicitan, es decir, con el paso anterior. Por eso decíamos que cada paso está íntimamente ligado. Y además debe estar fundamentado en resultados de inspección o de pruebas o de tratamientos que se realizan oficialmente por la ONPF o por personal acreditado por la ONPF. Nuevamente, el universo que se incluye son los artículos reglamentados, según su categoría de riesgo fitosanitario. Y debe ser entregada por la autoridad fitosanitaria, es decir, por la ONPF del país exportador. Y también se debe solicitar de manera previa al embarque del envío. En este caso, los aspectos más relevantes que se regulan por las resoluciones 239 y 241 de la Secretaría son que podemos mencionar que en la resolución 239 se establece que las ONPFs tienen que utilizar los modelos y términos de certificados aprobados por la CIPF. Es decir, no se puede alejar. Ahí precisamente pueden ustedes ver uno de los modelos, tanto para la exportación como para la reexportación. Además, en la resolución 241 se establece que las ONPFs de los países miembros deben contar con un sistema de información que asegure el cumplimiento de todos los requerimientos administrativos, técnicos y legales. Y también menciona temas como niveles de responsabilidad, líneas de intercomunicación del personal involucrado en la certificación, el nivel de capacitación de los recursos humanos para poder dar cumplimiento a las actividades de certificación, que como ya dijimos, incluyen labores de inspección, de examen, de diagnóstico, identificación de plagas, entre otras. En este aspecto se puede decir que la normativa andina ha contribuido de alguna manera con el desarrollo de las ONPFs de los países miembros. Estas exigencias en muchos casos han hecho que las ONPFs desarrollen sus equipos técnicos. En la gráfica podemos ver un resumen de los aspectos más relevantes de la certificación. En primer lugar, que sean acordes a la normativa internacional, que tiene que ser IPF, y que el objetivo, el propósito es, como ya dijimos, transmitir que se cumplen los requisitos de importación, este es el enlace con el paso previo. Y tal vez lo que vale la pena resaltar en este momento es el rol de la declaración adicional, que es la declaración requerida por un país importador y que contiene la información sobre en relación con precisamente el país. La declaración se regula en la 12 y ahí se establece que debe ser solamente, que debe contener solamente la información que exige el país y que debe ser muy concisa. Incluso el texto puede ser especificado en las reglamentaciones fitosanitarias, en los permisos de importación o en los acuerdos bilaterales. Finalmente tenemos el tema de la inspección, que es un procedimiento mediante el cual se verifica que el envío cumpla con los requisitos que se le han exigido para su ingreso. Es un procedimiento clave porque en base a él se toma la decisión de autorizar o no la nacionalización del producto. Nuevamente se aplica a los mismos productos de los que ya estamos hablando. En este aspecto quiero aclarar un tema que no es que se regule por la resolución 1475 de manera directa y no es que exista una andina que regule el proceso de inspección. En la 1475 podemos encontrar que para ciertos niveles la inspección es obligatoria, lo cual nos está señalando una pauta para el proceso de nacionalización de los productos, es decir, que debe haber un proceso de inspección.
Además, en el artículo 8 de la resolución 240 se señala, si me permiten voy a dar lectura, previo al internamiento o nacionalización, la autoridad realizará la inspección fitosanitaria pruebas de verificación que fueren pertinentes en conformidad con los requisitos establecidos. Como se permite la realización de la inspección. Pasamos, por favor. Pero en lo que se refiere a los procedimientos mismos de la inspección, no hay una normativa andina. El acuerdo MSF autoriza a los países a aplicar diferentes métodos de inspección en los productos, pero este tema, de hecho, en las reuniones que hemos tenido en el comité, se ha visto que este tema es uno en los cuales las ONPFs suelen señalar la necesidad de una mayor capacitación, de un mayor trabajo para lograr una mayor eficiencia. A ver, veamos, los pasos que normalmente siguen los inspectores los podemos ver ahí. Es la inspección documental, la inspección externa del envío para verificar la integridad y otros aspectos que puedan llamar la atención del inspector, un examen visual o con algún equipo de apoyo para verificarlas y detectar las plagas, y finalmente la toma de muestras si corresponde. Las características comunes de la labor de inspección que podemos destacar son que el procedimiento de inspección puede incluir la recolección de muestras para pruebas posteriores. Este aspecto, que con frecuencia no es posible realizar inspecciones a todo un envío. Entonces, la inspección fitosanitaria a menudo se fundamenta en el muestreo. Y precisamente una de las líneas de capacitación de las que estaba intentando hablar en la comunidad andina ha sido el tema del muestreo basado en riesgo, el cual sigue siendo un tema abierto para los países miembros. ¿Trabajar para qué? Para aumentar la eficiencia de la inspección, para que se logre realmente identificar lo que se desea identificar, pero sin poner trabas mayores o insalvables al proceso de exportación e importación. Y lo que ya dijimos de los resultados de inspección influyen en la decisión que se toma. Es decir, que el resultado de la inspección contribuye a decidir si el envío cumple con las reglamentaciones. Un apunte final que podemos mencionar es que si los envíos cumplen las reglamentaciones fitosanitarias, se deberían liberar y, por tanto, nacionalizar. Por favor, continúa, Camilo. Muchas gracias, Ramón. A este punto, entonces, alcanzar unas conclusiones importantes antes de abordar el último punto del programa. Y abordando estas conclusiones, quisiera intentar responder algunas preguntas que hay en el chat. Entonces, por ejemplo, cuando se habló de la reglamentación de los pallets de madera, efectivamente se mencionaba que esto obedecía a que eran productos que podían venir o proceder de madera en bruto que no ha sido tratada. En esa medida, los pallets de plástico no son sujetos de la reglamentación de la NIF 15 porque no están asociados con el riesgo de transporte de plagas cuarentenales. Asimismo, entonces, de la información que menciona Ramón, alguna persona también está preguntando si le aplica o no la decisión 515 para exportar palitos de madera. Entonces, en ese punto mencionar que la decisión 515 es preeminente y aplica a todos los componentes. Sin embargo, en el caso de los palitos de madera, depende de su categoría de riesgo, ¿no? Entonces, la madera específicamente va a depender del grosor de la madera. Si es menos o más de 5 o 6 milímetros, hay un estándar en la norma que establece esto, que va a determinar si ese producto es sujeto o no de una reglamentación fitosanitaria, es decir, si va a estar en la categoría 1 o en la categoría 2. Entonces, seguramente si quisiera exportar madera en bruto o rollos de madera, entonces sería sujeto de controles fitosanitarios. Eso quería mencionar para concluir la parte que tiene que ver con comercio. En esta última parte vamos a mostrar algunos temas que han sido priorizados en el ámbito de la comunidad andina por la Secretaría General y por el Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria en relación a plagas de importancia regional o de preocupación regional. Entonces, por una parte, tenemos que los temas priorizados, uno son el HLB de los cítricos,
las moscas de la fruta y el Fusarium que genera la marchitez de banano, el raza 4 tropical. Hay aquí una mención a la certificación electrónica. Preguntaba una persona también antes si los certificados de exportación podían ser electrónicos. La respuesta a eso es que efectivamente en el marco de la Comunidad Andina se aceptan los certificados electrónicos y precisamente la última actualización que se hizo de la resolución 240 expresa de manera taxativa que es posible reconocer estos documentos en los países miembros. Sin embargo, la implementación de la certificación electrónica ya depende de la capacidad de cada Organización Nacional de Protección Fitosanitaria y digamos que hay una agenda, por decirlo así, digital que ha venido avanzando cada país y que en esa medida van a poder o no emitir y transmitir esos certificados. Ya en lo que respecta o se concentra en materia de plagas, hay dos nuevas plagas que son de preocupación regional. En este momento es una que se llama la punta morada de la papa y también las langostas voladores que han entrado a las órbitas de discusión en el marco del COTASA. De esto simplemente queremos destacar que el trabajo que hacemos básicamente es de intercambio de información. Se hace a través de unos paneles técnicos que son conformados por las autoridades de los países y donde en algunos casos se invitan terceros para poder enriquecer estas discusiones. Tenemos unos planes de trabajo en esta materia y los invitaría más bien a consultar la página web de la Comunidad Andina para poder tener mayor información sobre esto. No sin antes mencionar que de las plagas que están priorizadas, una de una gran importancia es el One Lung Bean de los cítricos, que a la fecha es la enfermedad más devastadora y destructiva en los cítricos. Entonces, hay unos trabajos que se están realizando en el ámbito de la Comunidad Andina, en donde los países reportan la vigilancia fitosanitaria de los países, emiten unos boletines epidemiológicos y están monitoreando constantemente las autoridades cuál es la condición de esta plaga en sus correspondientes países. Entonces, en dos aspectos les invito a visitar la página de la CAN. Uno, para revisar estos boletines epidemiológicos que emiten las autoridades que están consolidados en nuestra página. Y segundo, para que puedan mirar el video informativo de sensibilización sobre el impacto que tiene el HLD y por qué como ciudadanos también hay una responsabilidad en evitar transportar plagas en las actividades que inherentemente realizamos. Otra plaga de importancia grande en el ámbito de la CAN es el Fusarium raza 4 tropical. Es un hongo que afecta a los materiales de banano o plátano Cavendish y en ese sentido entonces ha habido una alta prioridad en el marco de la Comunidad Andina. Se han realizado unos talleres en temas de diagnóstico, se han emitido unas guías de prevención y recientemente se han hecho unas publicaciones. Tenemos una publicación que es una guía andina para el diagnóstico de Fusarium, raza 4 tropical. Es una guía elaborada con los aportes intelectuales de los técnicos en diagnóstico de las autoridades fitosanitarias de los países y con el apoyo de un consultor externo de la Universidad de Wageningen y de la empresa Killen, que nos apoyaron en la realización de este trabajo. Entonces, en caso también tengan alguna inquietud o quisieran consultar este documento, los invitamos a visitar la página de la Comunidad Andina. Finalmente, se publicó también a principios de este año una guía de prevención del Fusarium, de cómo cada parte puede apoyar para prevenir esta enfermedad, en particular a los agricultores. Esta guía básicamente aborda temas de bioseguridad que ahora son más conocidos, pero que en el ámbito sanitario y fitosanitario siempre han sido una prioridad y deben ser, digamos, implementados o deben tener un grado de implementación para impedir la dispersión de plagas o enfermedades. Con esto quisiera cerrar la presentación, agradecer su atención, agradecer que cualquier pregunta sea enviada por la caja del chat y no sé si aún tenemos tiempo suficiente para algunas preguntas, Betina. Gracias. Agradecemos a Camilo Beltrán y a Ramón Caníceres, funcionario general 1 de la Secretaría General a cargo del tema Sanidad Agropecuaria, por esta ponencia referida al tema de normativa fitosanitaria andina. De esta forma, entonces, ponemos punto final a la tercera jornada de capacitación del programa impulsado por la Secretaría General de la CAN con el apoyo de las agencias de promoción de las exportaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la CAN.
Agradecemos la participación de todas aquellas personas que han seguido este interesante webinar a través de la plataforma Webex y además de las redes sociales de la comunidad andina. Gracias por sus preguntas que han sido respondidas amablemente por nuestros conferencistas. Queremos anticiparles que la siguiente jornada está programada para el día 19 de agosto, igual a las 3 de la tarde, hora de Lima, Bogotá y Quito, 4 de la tarde, hora de La Paz. El tema que se abordará en la siguiente jornada, en el cuarto webinar de este importante programa de capacitación, que forma parte, como le decía el señor secretario, de la estrategia de la comunidad andina frente a la actual pandemia en apoyo a las pymes de nuestros 4 países, será normas de origen y requisitos para la presentación de documentos de acompañamiento. Reitero la fecha, el 19 de agosto a las 3 de la tarde, hora de Lima, Quito y Bogotá, 4 de la tarde, hora de La Paz. Agradecemos su participación. Buenas tardes.